Hola, hoy vamos a aprender muchísimo sobre las bases de la impresión en Revit. Hoy, por ejemplo, te voy a mostrar por qué un dibujo que lo ves de esta manera y con esta calidad en Revit, a la hora de imprimirse, sale con esta calidad. Es un video largo, pero vale la pena cada minuto. Después de que termines de ver este video, no te van a quedar dudas acerca de cómo imprimir. Y todavía tenemos que seguir avanzando un poquito más. Hoy vamos a aprender a imprimir en AutoCAD o a exportar como PDF. Hago esta aclaración porque a partir de la versión 2021, si no me equivoco, Revit incorporó la opción de exportar a PDF de manera nativa. Era algo que se le reclamaba bastante a Revit, que no tuviera su propio driver para exportar como PDF, y ya lo tiene. Pero si ustedes están con una versión anterior a Revit, es muy similar y se hace con el botoncito de al lado, el que dice imprimir. Lo primero que les voy a mostrar es la interfaz de las dos opciones para que vean que son casi lo mismo. La primera, la de impresión, me pregunta en qué impresora quiero imprimir. Si yo tuviera un plotter, acá directamente podría poner mi plotter y esto saldría directamente a la impresora. O si yo quisiera imprimir esto como PDF y estoy en una versión que es anterior a la 2022, acá le voy a poner el Adobe PDF, el Microsoft Print to PDF o el PDF Creator o tantos que hay para imprimir en PDF. En este caso yo le voy a dejar el Microsoft Print to PDF. Luego del área de la impresora tenemos qué es lo que vamos a imprimir. Si vamos a imprimir una selección múltiple de vistas y planos en un solo archivo, es decir, un PDF que va a tener múltiples páginas, o crear archivos individuales. Esto vamos a ver que más adelante se activa. En este momento estoy en un proyecto que no tiene nada. Pero acá yo ya puedo definir la ubicación que va a tener mi archivo PDF. Después tenemos el intervalo de impresión, es decir, ¿qué es lo que vamos a imprimir? Vamos a imprimir una ventana actual, es decir, lo que estoy viendo en este momento en pantalla. Vamos a imprimir una porción visible de la ventana actual o vamos a imprimir vistas o planos seleccionados. Bueno, esto es qué vamos a imprimir. Y por último está la configuración, que no es la configuración de la impresora, sino que es la configuración de las distintas calidades de impresión posibles que puede haber desde Revit. Si yo voy al panel de configurar, me voy a encontrar con todo esto que se ve acá, en donde aparece el tamaño del papel, dónde se va a colocar, el zoom que va a tener o la escala. Y esta parte que es importantísima en lo que más vamos a hacer hincapié hoy, que es las vistas de líneas ocultas. Las vistas de líneas ocultas en realidad son las vistas de línea, que nosotros conocemos como líneas. ¿Sí? ¿Cómo se va a imprimir nuestro plano? Acá le ponen de vistas ocultas porque en nuestro plano, como es 3D, solamente vemos las líneas que están por delante y las que están por detrás están ocultas. Por eso las llama vistas de líneas ocultas, pero no es ni más ni menos que la parte más importante de la impresión, que es si el procesamiento va a ser vectorial o raster. Y por último, la calidad que va a tener esto si es raster. Ok, esta es la interfaz para imprimir, la interfaz que viene desde las primeras versiones de Revit hasta la actual, inclusive, de hecho esta versión de Revit es la 2023, pero a partir de la 2022, si es que no me equivoco, tenemos este otro botoncito que se agradece bastante porque funciona mucho mejor para imprimir en PDF que si imprimimos en PDF desde la interfaz que les mostré recién. Si yo voy a esta ahora, fíjense que voy a encontrar exactamente lo mismo que tenía en la otra ventana, en la otra interfaz, pero todo en una sola. ¿Ven? Por ejemplo, en la parte de acá arriba tenemos qué vamos a imprimir. Acá abajo tenemos cómo se va a llamar nuestro archivo PDF, en dónde se va a ubicar. Y esta parte de acá abajo sería lo mismo que veíamos en la ventana de configuración. Así que bueno,
empezamos a imprimir, pero para eso tenemos que tener un archivo. Vamos a abrir todos el mismo, es muy fácil. Vamos a buscar un sample, que todos tenemos el mismo archivo de ejemplo. Hacemos archivo, nos vamos a abrir y acá abajo nos vamos hasta abajo de todos. Ven que hay una flechita ahí y vamos a archivos de ejemplo. Esto nos va a llevar a la carpeta donde están todos los archivos de ejemplo de Revit y vamos a abrir esa escuela, que es esta que está acá. Dice RAC de Revit Architectural y Advanced Sample Project, que es una escuela, ya la hemos visto varias veces. Vamos a abrirla y el proyecto que tenemos básicamente es este, que tiene en su navegador de proyectos las distintas plantas. Ven, despliego acá y tengo el entry level. Como esta es la versión 2023, fíjense que tengo estos cuadraditos también que me están indicando cuál de todas estas vistas está en un plano. ¿Por qué llamo vistas a una planta? Porque Revit en español lo maneja de esa manera. Fíjense, yo tengo por un lado vistas, que las voy a cerrar para que se vean. Ahí está, me acerco y ahí están las vistas, las tablas de planificación y los planos. Entonces, las vistas son todas aquellas vistas que nosotros generamos. Los cortes, las elevaciones o vistas, como las llamamos también, o fachadas, las plantas, los 3D. Es decir, cualquier vista desde cualquier lugar, ya sea en isométrico o en perspectiva cónica o lo que sea, es una vista. Y los planos son aquellos que contienen distintas vistas dentro de un formato de papel, una hoja. Entonces, en este caso yo tengo, por ejemplo, esta, la que dice A1, que si le doy doble clic, fíjense que tengo la misma vista que estábamos viendo recién, es decir, la planta, pero está dentro de un formato de hoja. Esto ya lo hemos visto en otros videos. Entonces, en el Revit 2023, las que tienen un cuadradito celeste significa que están ya metidas dentro de un plano. Por ejemplo, si yo voy a la segunda planta es esta y no está en ningún plano. Por eso no la veo celeste, lo veo blanco. Si yo esta la agregara a otro plano, aparecería celeste. Pero al margen de eso, queremos imprimir, por ejemplo, esta planta que está en escala 1 en 100. Y para imprimirla tenemos dos opciones. Imprimirla como vista o imprimirla como plano. Eso se puede ver acá a la hora de imprimir. ¿Qué es lo que quiero imprimir? Y ahí me dice la ventana actual, que me va a imprimir exactamente lo que tengo en esta ventana. Y en el exportar a PDF también lo tengo ahí, ¿ven? Ventana actual. Si yo voy a ventana actual, le estoy diciendo al Revit que voy a imprimir una sola hoja. Es decir, esta vista que tengo en pantalla en la ventana actual. Vamos a hacer eso. Entonces vamos a configurar y dentro de configurar vamos a elegir el tamaño que tiene que tener nuestra hoja, que en este caso para que esto sea 1 en 100 debiera ser en un tamaño A1, así que buscamos un A1. Bueno, para esta impresora no lo tengo, así que vamos a imprimirlo en un A3. Si yo imprimo en un A3, obviamente esto no va a poder salir completo dentro de la hoja A3, salvo que no esté en escala 1 en 100. Esto mismo que acabamos de hacer al cambiar el tamaño del papel, en exportar a PDF se hace desde acá. Acá desplegamos el tamaño de la página. Y como decíamos, esto no va a entrar en una hoja A3, por lo tanto vamos a tener que ajustar a la página, lo que significa que lo va a hacer entrar en la hoja entre como entre, es decir, lo va a reducir hasta que entre. O bien le podemos dar nosotros un zoom. Por ejemplo, si le damos un zoom 100%, se va a imprimir en escala 1 en 100, pero va a imprimir solamente la parte que entre dentro de la hoja. Pero yo le podría decir que lo imprima a un 25% del tamaño, entonces lo estaría imprimiendo en escala 1 en 400, por ejemplo. Si lo pongo 1 en 20, estaría imprimiendo esto que está 1 en 100 en 1 en 500. Esto mismo también lo tenemos en la opción de exportar a PDF. Ahí tenemos ajustar a la página o el que yo recomiendo siempre, que es el zoom al 100%. En este caso porque no tenemos la hoja que quisiéramos. Bien, habiendo hecho eso, lo más importante es venir acá a donde dice vistas de líneas ocultas, porque hay dos tipos de procesos de impresión. Un proceso vectorial, en donde el resultado son
líneas, son vectores, y un proceso raster que, para que lo entiendan, son píxeles. Es como si fuera una foto. Tiene la suficiente resolución como para imprimirse, pero es un archivo mucho más pesado y no tiene la calidad que tiene el procesamiento vectorial. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué entonces no nos quedamos siempre con el procesamiento vectorial? Porque hay determinados tipos de elementos que no se pueden imprimir con el procesamiento vectorial. Enseguida los vamos a ver. De momento, esto se va a imprimir como vectorial, está ok, se va a imprimir en escala 1 en 500, le doy aceptar y vuelve a la ventana anterior. En exportar a PDF, nosotros tenemos en esta parte el lugar para elegir si queremos procesamiento vectorial o procesamiento raster. Habiendo hecho todo esto, podemos ir a ver una vista previa. Entonces pongo vista previa y veo que para una hoja A3 la escala que elegí es demasiado pequeñita. Entonces podría cerrar esto y volver a imprimir. Vuelvo a configurar y le digo que lo imprima al 50% de su tamaño. Me parece que al 50% de su tamaño va a entrar bien en la hoja. Y esta vez vamos a decirle que coloque el papel al centro para imprimir. Es decir, que el centro de nuestro dibujo va a coincidir con el centro de la hoja. Lo pongo ahí. Esto en exportar a PDF lo tienen justamente acá. O sea, es exactamente lo mismo, solo que tiene otra interfaz. Ya estamos, le doy a aceptar. Me pregunta si quiero guardar esta configuración para usar en una sesión de Revit posterior. Supongamos que sí, que quiero. Entonces le digo sí, la quiero guardar. ¿Y cómo la vas a querer llamar? Y le pongo PDF 50% en A3. Es decir, que la escala está al 50%. Supongamos que esta es un código que yo entiendo. Le doy a aceptar. Y ahora vuelvo acá, hago la vista previa. Y por poquito no me entró, pero bueno, supongamos que así todo me sirve. Si no, tendríamos que ir a cambiar y ponerle que fuera en lugar de en escala 1 en 500, perdón, en escala 1 en 250, 1 en 300, en una de esas entraría. Pero el concepto se entiende. Lo vamos a terminar acá porque lo quiero imprimir, así lo podemos ver. Así que le pongo imprimir, me devuelve a esta interfaz y acá le doy aceptar y se va a imprimir ¿a dónde? A donde diga acá, pero yo no lo quiero guardar ahí, yo lo quiero guardar en otro lado. Entonces voy a ir a examinar y voy a buscar a dónde está la carpeta donde yo quiero guardar mis PDFs. Por ejemplo acá, y a este le voy a poner 01 entry level, 1 en 100 al 50%, por ejemplo. Le doy guardar. Y ahora sí, cuando yo presiono aceptar, se va a grabar en el lugar en donde yo le indiqué. En la versión de exportar a PDF es exactamente lo mismo. Yo le pongo acá la ubicación, como quiero que se llame, y listo. Cuando le doy exportar, lo exporta. Así que vamos a aceptar acá. Es medio ridículo que me pregunte primero dónde lo quiero guardar y que después yo le ponga aceptar y me mande a donde quiere. Pero bueno, esto es así. Así que voy de nuevo a guardarlo donde yo quiero. Ahí estamos. Y le pongo el nombre que le habíamos puesto antes. Esto era entry level 01, 1 en 100 al 50%. Ahora sí, le doy guardar y efectivamente se imprime. Vamos a ver cómo quedó. Y esto ha quedado bastante bien. Mi recomendación es que a los PDF, inclusive a las imágenes cuando son fotografías o cuando son imágenes rasters, siempre hay que verlos al 100%. Porque la pantalla cuando está al 100% coinciden los píxeles de lo que estoy viendo con los píxeles de mi pantalla. Si no, siempre hay una adaptación que hace que no lo veamos bien y creamos que no se va a imprimir bien. Así que esto le voy a dar un zoom, a ver si me lleva al 100%. Ahí está, ahí estoy al 100%. Esto es lo que se va a ver. Si yo no veo lo que pasa ahí es porque tengo que imprimirlo más grande entonces. Pero como ven, se ve muy bien. Esto es una impresión vectorial. Ahora sí, me voy a acercar muchísimo, fíjense, ahí estoy a un 200%, ahí a un 400%, a un 600, 800, sigo avanzando 1200 y fíjense que la resolución es vectorial, es decir, todo lo que veo son líneas, inclusive en las líneas inclinadas, que son siempre las más difíciles de representar,
veo líneas. Acá ven como unos puntitos de más y unas cositas que parece que estuviera dibujado a mano. Bueno, lo mismo que acá, ¿ven? Eso es por la calidad del PDF, que no es 100% de alta calidad como cuando veíamos en el AutoCAD, que usábamos el High Quality Print. Esto igual se puede modificar. Esto recuerden que lo estamos haciendo con el Microsoft Print to PDF. Bien, perfecto. Volvemos al Revit. Lo que quiero hacer ahora es imprimir una zona de mi proyecto. Entonces me voy a acercar a esa zona porque necesito para rayar encima, o sea, la necesito imprimir o para mandarle a alguien. Entonces me acerqué con el zoom y ahora voy a poner archivo, imprimir o exportar a PDF, y esta vez voy a seleccionar donde dice porción visible de la ventana actual. En el PDF lo tienen acá, porción visible de la ventana actual. Esto es lo que quiero imprimir. Entonces va a salir impreso nada más que esto que veo yo en mi pantalla en este momento. Es decir, ese 121 se va a haber cortado ahí. La sala esta de instalaciones eléctricas o de medidores va a ser la última, el último espacio que voy a ver, etcétera. Ahora vamos a configurar esto porque nosotros en la configuración le habíamos dicho que lo imprima de la mitad de tamaño de lo que estaba. Ahora lo quiero al 100%, lo necesito al 100%, entonces le voy a poner al 100%, yo creo que eso va a entrar en el A3, ahí lo vamos a ver, le doy a aceptar y hago la vista previa, y en la vista previa se ve exactamente eso. Esto es una hoja A3, que era el máximo que pudimos encontrar recién, y nada, lo imprimimos. Voy acá a imprimir y me vuelve a llevar acá, bueno, lo de siempre. Y vamos a cambiarle el nombre a este, vamos a ponerle que es 100 detalle. Listo. Le doy a aceptar y ahora sí se genera mi PDF y otra vez no sé por qué me hace escribir el nombre si después no me lo guarda. Vamos a cambiarle el nombre a este, entonces va a ser así, 100. Y vamos a ponerle detalle. Le doy guardar y ahí se acaba de guardar este en la misma carpeta donde estaba el anterior. Vamos a verlo. Acá está. Vamos a acercarnos. Ahí estoy al 100%. Es decir, esto es lo que se va a ver impreso. Yo no tengo que acercarme hasta el 1200% para ver cómo se va a ver de bien mi columna con el perfil adentro. Es decir, en 1 en 100 se ve bien y es suficiente porque yo quiero que esto se imprima 1 en 100. Ahora, si yo me acerco con un microscopio y empiezo a indagar a ver qué pasa en cada una de las escalas, y sí, en algún momento me voy a encontrar problemas. Acá se ve, este círculo no es un círculo y estoy recién al 800%. Ahí estoy al 1200 y ahí se ve, pero en 1 en 100 se ve perfecto. O sea, yo no lo voy a ver esto con un microscopio. ¿Se entiende? Entonces, no está del todo mal que ahorremos calidad en la impresión porque es tiempo de proceso en definitiva. Y sobre todo de uso de memoria, que a veces no tenemos la memoria suficiente para imprimir y se termina cerrando nuestro Revit y perdemos los cambios que hicimos. Bueno, listo. Volvemos al Revit y esta vez vamos a imprimir, por ejemplo, todas las plantas. Recuerden que todas las plantas no están en un plano, entonces tengo que imprimir las vistas o ponerlas en planos. Entonces, por ejemplo, yo quiero imprimir la Entry Level, la 02 Floor y la 03 Floor, que son las 3 plantas que yo tengo. Entonces, fíjense cómo vamos a hacer. Vamos a imprimir y esta vez voy a cambiar la impresora, voy a usar el Adobe PDF, que yo sé que tiene configuradas hojas más grandes. Y esta vez le voy a decir que quiero imprimir vistas o planos seleccionados. Recuerden que en el exportar a PDF esa opción está acá. Entonces voy a donde dice seleccionar y me lleva a esta ventana. En esta ventana, como me decía, vistas o planos seleccionados, me va a mostrar todas las vistas que yo tengo. Entonces planos de planta, alzados, vistas 3D, secciones, y también me va a mostrar planos. Enseguida lo vamos a ver, pero ahora yo quería imprimir las plantas, entonces quiero imprimir la planta 01, la planta 02 y la planta 03. Pongo seleccionar, nuevamente lo mismo, voy a configurar y le pongo el tamaño que quiero. En este caso quiero que todo esto salga en A1, por ejemplo. Ahí tengo la 1, le digo que salga centrado, que esté
con un zoom del 100% para que salga en escala. Si lo ponen a ajustar a la página, no les va a salir en escala. Siempre zoom al 100%. Procesamiento vectorial, perfecto, le doy a aceptar. Me pregunta si quiero guardar esta configuración de impresora, es decir, de tamaño del 100% con un centro, porque acá yo le quise poner centro y no sé por qué me puso desfases de esquina. Le doy a aceptar y sí, la quiero guardar. Y esta se va a llamar A1 centrada vista. Son configuraciones. Le doy a aceptar. Y ahora fíjense que no tenemos vista previa, no tenemos modo de ver cómo esto va a salir. Así que directamente le tenemos que dar a aceptar y que se imprima. Entonces vamos a cambiarle ahora sí el nombre acá y a este vamos a ponerle plantas y entre paréntesis le pongo que son vistas, ¿no? Porque no están dentro de un plano. Le doy guardar, aceptar y me avisa, ha elegido imprimir 3 vistas como archivos independientes. ¿Desea continuar? No, un momentito, no quiero continuar. ¿Por qué no quiero continuar? Porque fíjense que ahora se me activó esta opción que antes no estaba activada. Cuando nosotros seleccionamos más de un objeto para imprimir, nos activa la opción de crear archivos individuales. Yo puedo elegir que sí, que los quiero como archivos individuales, entonces cada planta va a ser un PDF, o puedo decirle que no y quiero que todo esté en un solo archivo, que es lo que quiero hacer ahora. Esto mismo está acá para exportar a PDF y está mucho más lógico porque me pone un tilde para combinar vistas y planos en un único archivo PDF o no, directamente lo destildo si no lo quiero. Bien, vamos a darle a aceptar y bueno, otra vez le tengo que poner yo donde quiero imprimir. Esta parte es muy molesta, espero que en futuras versiones de Revit lo arreglen. Y ahí está. Donde están nuestros archivos vamos a imprimir y empieza con la primera, se toma su tiempo y bueno, y lo he cancelado porque no lo quería imprimir. Este es el problema de imprimir en PDF, por eso han sacado esta herramienta. Vamos a ver cómo con esta herramienta sí lo podemos hacer. Entonces voy a exportar PDF, le digo que quiero vistas o planos seleccionados, voy a elegir cuáles. Y en este caso quiero los 3 que había seleccionado con anterioridad. Le doy seleccionar. El tamaño de plano que queremos en este caso es un ISO A1, habíamos dicho. Ubicado en el centro. Procesamiento vectorial. Y vamos a decirle que lo queremos guardar en nuestra carpeta. Le doy a abrir, le pongo el nombre. Plantas 1 en 100, desde las vistas le pongo, porque no va a haber ningún rótulo ni nada. Y le doy a exportar, me pregunta si deseo guardar, no quiero guardar esta configuración. Le digo que no y empieza a imprimir. Fíjense acá abajo que aparece el progreso, ya terminó, ya lo imprimió, vamos a verlo. Acá está, plantas 1 en 100 vistas en PDF, lo abro y tengo 3 hojas. Una hoja, otra hoja y otra hoja. Tengo mis 3 hojas y vamos a verla al 100%, así que acá le pongo 100 y se ve perfectamente bien, no tiene ningún problema. Vamos a ver si me deja imprimir con el otro driver, porque finalmente lo tuve que exportar como PDF, pero esta vez vamos a ir a imprimir y voy a usar el Microsoft Print to PDF, es decir que despliego este y le pongo este y bueno, lo que tiene esto que más grande de A3 no tiene. Entonces vamos a ir a configurar, le ponemos, en este caso vamos a ponerle que sea una hoja A3 y que entre al 33.33%, es decir, quedaría en escala 1 en 300 y también procesamiento vectorial. Le doy a aceptar, le digo que estén todos combinados, le doy a aceptar nuevamente y este se va a llamar igual que el otro, pero con Microsoft PDF. Le doy guardar. Se empieza a imprimir, fíjense que en este caso anda mucho mejor que el otro, que el Adobe PDF. Y si me voy a fijar, acá la tengo. Es esta que está acá, vamos a verla. Obviamente se va a ver mucho más chico que el otro porque esto está en una hoja A3, pero al 100%, bueno, se ve así. Pero con este lo pudimos imprimir y con el Adobe PDF no pudimos, por ejemplo. Si a ustedes les pasa lo mismo, busquen otra impresora, busquen el PDF Creator, por ejemplo, salvo que tengan el Revit 2022 o el 2023 que ya tienen la opción nativa de exportar a PDF. Ahora, en realidad nosotros no deberíamos imprimir las vistas, salvo que esté en una etapa muy temprana y sea para corregir algo. Siempre imprimimos los planos. Entonces, vamos a imprimir los planos. Para eso voy a imprimir.
lo voy a dejar en Microsoft Print to PDF, pero esta vez voy a seleccionar cuáles son los planos que yo quiero y acá le voy a decir que no me oculte las vistas y planos sin marcar, quiero que me muestre todo porque estos tres ya no los quiero imprimir y quiero imprimir en su lugar los planos. ¿Cuáles? El A1 y el A2. Si tuviera más, también los podría imprimir. Pongo seleccionar, le digo que los combine todos en un único archivo y en configurar los voy a tener que poner nuevamente a un 33% porque no tengo el tamaño de hoja. Entonces le doy aceptar, aceptar y ahora vamos a imprimir en lugar de las vistas los planos. Le doy guardar y listo. Esto ya se hizo. Acá los tenemos. Vemos los planos. Y en este caso obviamente vamos a ver nuestros planos reducidos a un tamaño A3. Fíjense lo mal que se ve esto acá. Pero bueno, esto se ve relativamente bien. Relativamente. Entonces tenemos la hoja 1 y la hoja 2. Es decir, el plano A2 que tiene los cortes y unos detalles y demás. Voy a tratar ahora de imprimir los planos con el Adobe PDF, a ver si los puedo imprimir uno en uno. Así que voy a imprimir, le digo que en lugar del Microsoft Print quiero el Adobe PDF, voy a poner todo en un solo archivo, los planos que están seleccionados, en este caso son los dos que quiero imprimir, voy a configurar y en configurar le digo que el tamaño de la hoja sea un A1, porque estos planos son A1. Le digo que el zoom sea del 100%, le doy a aceptar, no quiero guardar e imprimimos. Esta se va a llamar igual pero con Adobe PDF. Le doy guardar, empiezo a imprimir y se clava. Así de simple. Versión original de Adobe Acrobat, del todo. El Revit original. Todo original se clava. Bueno, en fin, esta es una de las grandes críticas que tiene el Revit con respecto a la parte de impresión. Pero hay un plugin para esto, hay varias otras cosas que las vamos a ir viendo en lo sucesivo. No obstante, recuerden ahora que tenemos el Export to PDF. Entonces ahora, por ejemplo, hago clic en el lapicito y le digo que quiero el A1 y el A2. Esto está muy bien. El tamaño de la página, en este caso, cuando exporto a PDF, tiene la opción de usar el tamaño de plano. En el otro tipo de impresión no tengo la posibilidad de usar el tamaño de plano. Acá yo le pongo usar el tamaño de plano y le pongo que el zoom sea del 100%. Le voy a cambiar el nombre. Fíjense que siga siendo vectorial. Le doy exportar y esto se empieza a imprimir y ya se imprime bien. Acá lo tienen, es este que está acá. Y con exportar a PDF realmente sale bien con el Adobe PDF, que es el driver que a mí más me gusta, pero que supo tener muchos problemas, muchas complicaciones con Revit. Bien, pero ahora vamos a tratar de imprimir esta imagen y esta imagen van a ver que es raster, no se puede imprimir vectorialmente, es decir, las líneas ya no son líneas. Vamos a agregarle una sombra, ahí está, precioso, vamos a imprimir y entonces voy a imprimir, le digo que quiero imprimir en este caso la ventana actual. Desde la configuración le voy a poner que quiero procesamiento vectorial. Por más que yo le ponga procesamiento vectorial, cuando yo imprima esto, me va a aparecer necesariamente este cartelito que les debe haber salido 200 veces. Es más, muchas veces le deben haber hasta tildado esto para que no les vuelva a mostrar este mensaje. Yo nunca le digo que no me lo vuelva a mostrar porque yo quiero saber cuando el Revit está utilizando impresión raster en lugar de usar impresión vectorial. Porque la impresión raster es una impresión basada en píxeles, no basada en vectores. Entonces, bueno, depende de otro tipo de proceso, tiene otro tamaño, tiene otro tiempo, tiene otra calidad y en una de esas yo no quiero que eso salga así. Fíjense, dice que Revit va a utilizar impresión raster porque esta vista usa alguno de estos elementos que nombra acá. Sombreados, sombras, nubes de puntos, líneas de croquis, atenuación lejana, degradados o modelos de coordinación. Nosotros muchas veces en nuestros dibujos utilizamos algunos de estos elementos creyendo que le estamos haciendo una visión más atractiva y en realidad estamos haciendo que esto necesariamente se imprima en esta calidad que les voy a mostrar ahora. Vamos a llamar a esto 3D02 y esto se imprime, pero vamos a ver cómo se imprime. Se ve bastante bien, acuérdense que está ocupando toda la hoja, pero me voy a acercar a ver las líneas, vamos a ver las líneas de acá.
Y esta vez me voy a acercar muchísimo y fíjense lo que pasa. Las líneas ya no son líneas, son píxeles. De hecho, la compresión que genera el Microsoft Print hace que esto se vea así de horrible. Está bien, me estoy acercando al 6400%, es decir, lo estoy viendo con microscopio. Al 100% esto se va a ver así y se ve bastante bien. Pero hay muchos de ustedes que se acercan hasta el 3600 y 3200 y mucho más y dicen, ay, la línea me sale mal. No, no les está saliendo mal, les está saliendo bien. Podría salir un poquito mejor, ahora les voy a mostrar. Pero cuando ustedes incorporan algún elemento raster, es decir, que tenga sombras, que tenga un relleno o algo por el estilo, el Revit imprime sí o sí con impresión raster. Ahora, esto no está en la máxima calidad raster en la que puede estar. Fíjense, vamos a ir nuevamente a imprimir y rápidamente nos vamos a configurar y vamos acá donde dice calidad raster, que por defecto viene en alto. Yo le voy a poner que sea presentación, que es la calidad más alta que tiene la calidad raster. Y no es mucha calidad, les aviso. Lo otro que voy a hacer es decirle que su procesamiento no sea vectorial, sino que sea raster, directamente. Entonces, ahora sí, le doy aceptar. Le digo que esta por el momento no la quiero guardar. Sigue imprimiendo en Microsoft Print. Le doy a aceptar y guardo esta como 3D03. Y vamos a ver el resultado. Por lo pronto, fíjense que la imagen es mucho más pesada. Es decir, la anterior tenía 877 kilobytes y esta es 3 veces más grande. Acá la tenemos y vamos a acercarnos efectivamente a esta zona. A simple vista no ha cambiado mucho. No me acuerdo exactamente dónde estábamos en el otro. A ver, vamos a acercarnos a esta parte. Ese era el anterior y este es el nuevo. No ha cambiado una barbaridad, pero esto es producto de la calidad raster. Ahora, supongamos que volvemos a la planta, porque hemos tenido hasta ahora dos tipos de impresiones. Una impresión raster, que es con píxeles, y una impresión vectorial, que es con las líneas. Pero yo voy a ir a la planta esa que estábamos usando recién, la del entry level, esta, y le voy a agregar... la voy a cambiar de estilo. Le voy a decir que en lugar de línea oculta sea de sombreado. Entonces se ve así. Y le voy a agregar también, dentro de las opciones de visualización de gráficos, le voy a decir que suavice las líneas con anti-aliasing y que no proyecte sombras, pero sí que muestre las sombras ambientales. Esto le va a dar, como decimos acá en Argentina, una ondita. Le va a dar como una onda a la planta esta. Igual esto no se hace. Ahí está, más o menos esto. O sea, en realidad ni se nota lo que he hecho. Tiene unas pequeñísimas sombras, una cosa muy mínima. Y fíjense, yo ahora vuelvo a mi plano, que era mi plano A1. Y pongo archivo, imprimir. Y vamos a decirle que queremos imprimir este plano justamente, que es el plano A1 Floor Plan. Le pongo seleccionar, vamos a configurar y acá vamos a ponerlo, bueno, ya vimos en una 3 al 33,3% y yo lo voy a poner en procesamiento vectorial. Pero fíjense lo que pasa cuando yo imprimo esto, le pongo aceptar, me dice que voy a imprimir uno como archivo independiente, si deseo continuar, sí, deseo continuar y me dice que Revit utilizará impresión raster, porque esta vista usa o sombreados o sombras o nubes de puntos o línea de croquis, atenuación lejana, degradados o modelos de coordinación. Y yo digo, bueno, está bien, pongo cerrar ahí, imprimo esto, vamos a llamarlo raster acá al final, empiezo a imprimir y ya está listo, vamos a ver el resultado. Este es el resultado, vamos a acercarnos al 100%, como vimos se ve muy bien. Pero vamos a ver qué pasa cuando nos acercamos mucho, hasta el 6400, en donde nos vamos a encontrar con esta situación. Me voy a alejar un poquito. Fíjense, todas mis líneas, absolutamente todas, las que antes eran vectoriales, ahora son píxeles, están hechas con píxeles. ¿Por qué? Por haberle puesto al Revit, a mi planta, alguno de estos elementos. Yo creo que le puse la sombra y el anti-alias en las líneas, ese tipo de cosas, que parecería que son efectos que van a mejorar mi impresión y la terminan arruinando. Es decir, esto no tiene nada que ver, más allá de que en una de esas, en 1 en 100, se sigue viendo muy bien,
pero insisto, no tiene nada que ver con una impresión vectorial. Esta es una impresión hecha a base de píxeles. Entonces, si nosotros queremos ver un detallito, por ejemplo, ahí, o recuerdan las columnas que vimos al principio del video que tenían un perfil doble T adentro, fíjense cómo se ven acá, y estoy al 1200. Ni hablar si esto lo llevo al 6400. Todo lo que es tipografía se ve perfectamente bien, pero mis columnas se ven patéticas. O sea, todo lo que es geometría no se está imprimiendo de manera vectorial. ¿Por qué? Sencillamente porque yo le agregué ese efectito. Vamos a quitárselo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es poner esto en línea oculta, como estaba antes. En opciones de visualización de gráficos, destildamos donde dice suavizar líneas con anti-aliasing, destildamos las sombras ambientales, le doy a aceptar, imprimo, y ahora que efectivamente va a estar en procesamiento vectorial, fíjense que cuando le doy OK me lleva directamente a hacer el PDF, empieza a hacerlo y el resultado es este. Vamos a acercarnos a la columna y ahí tenemos la columna muy distinta a lo que estábamos viendo recién. Si lo vemos al 100%, tal vez las dos se vean bien. Desde ahí en realidad no se ve nada, pero hay una diferencia cuando nos acercamos a una imagen raster más allá del 100% o a una imagen vectorial más allá del 100%. Así que bueno, hasta acá llegamos hoy con la parte de impresión y sobre todo esto que entiendan que me parece que es vital cuando una imagen se imprime con un procesamiento vectorial y cuando se imprime con un procesamiento raster y de qué depende que una cosa sea raster o que sea vectorial. Vamos a seguir avanzando sobre este tema y recuerden que si están usando el Revit 2022 en adelante, ya pueden usar exportar a PDF como una herramienta nativa de Revit en lugar de hacer esta emulación con un print to PDF y etcétera. Bueno, se nos hizo larguísimo hoy, pero yo creo que valía la pena. Nos vemos en el próximo video. Adiós.